El principal programa de jubilación en los Estados Unidos, el Seguro Social, se enfrenta a la perspectiva de amplios recortes de beneficios en menos de una década. Y pues ya han comenzado a señalar con el dedo cómo es que este ilustre programa llegó a este problema. En los foros de mensajes, en las redes sociales, ninguna teoría ha ganado más fuerza como la que es la premisa de que el Congreso robó al Seguro Social y que debería devolver lo que tomó en su totalidad y hasta con intereses. La idea aquí es que si los legisladores devolvieran este efectivo retirado de los fondos fiduciarios del Seguro Social, el programa ya no enfrentaría un déficit de efectivo a largo plazo. Pero la pregunta más importante es, ¿realmente el Congreso robó el dinero del Seguro Social? Pues bueno, hoy vamos a averiguarlo. Para la mayoría de los estadounidenses, los ingresos del Seguro Social son una necesidad para cubrir los gastos durante sus años dorados. Y es que en 22 años de encuestas anuales por parte de Gallup, no menos del 80% de los jubilados actuales notaron una dependencia, de alguna manera, de su beneficio mensual del Seguro Social para poder llegar a fin de mes. Antes de poder profundizar en los detalles, es muy importante comprender lo que está en juego para más de 50 millones de jubilados, de beneficiarios de este programa, así como también para 67 millones de personas colectivas que actualmente reciben pagos mensuales. Cada año la Junta Directiva del Seguro Social publica un informe en el cual se examina eficazmente la salud financiera de los fondos del Seguro Social. Este proporciona un balance detallado de los ingresos que han sido recaudados y de los dólares desembolsados del año anterior, además de que también ofrece proyecciones a corto plazo y a largo plazo para el Seguro Social, los cuales tienen en cuenta ciertos aspectos como los impuestos fiscales y monetarios, cambios políticos y hasta cambios demográficos. Desde el año 1985, todos los informes de los fideicomisarios han opinado que la seguridad social se enfrentaba a un déficit de obligaciones de financiación a largo plazo. En términos sencillos, se estima que la recaudación de ingresos en los 75 años posteriores a la publicación de un informe será insuficiente para cubrir los pagos, incluyendo los ajustes anuales por costo de vida. Según el informe de la Junta Directiva del Seguro Social en este año 2024, el programa se enfrenta a un déficit de obligaciones de financiación con un valor de 22,6 billones de dólares y, ojo, cada vez mayor, hasta el año 2098. La mayor preocupación es lo que podría suceder en tan solo 9 años. Los fideicomisarios creen que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y de Sobrevivientes, el cual es el responsable de distribuir mensualmente los beneficios a los jubilados, a los beneficiarios sobrevivientes, a los discapacitados, podría agotar estas reservas de activos tan solo en el año 2033. Si es que este capital adicional que ha sido acumulado desde el inicio se agota, los beneficios mensuales podrían recortarse para garantizar que no sea necesario realizar más reducciones hasta el año 2098. Pues bueno, algo provocó que el Seguro Social se abriera camino hacia un déficit, y uno muy creciente, más de 22 billones de dólares. Pero realmente tiene la culpa el Congreso. ¿El Congreso robó el Seguro Social? Si bien es fácil culpar a los legisladores por las deficiencias que tiene el Seguro Social,
La idea de que el Congreso robó los fondos del Seguro Social es 100% ficción. En agosto del año 1935, Franklin D. Roosevelt promulgó la Ley de Seguridad Social. En esta ley contiene una disposición, la cual exige que todo el exceso de efectivo sea invertido en bonos de emisión especial, los cuales devenguen intereses. En otras palabras, si el Seguro Social genera X cantidad de ingresos y la cantidad que paga por prestaciones y gastos administrativos en un año determinado es inferior a esta X cantidad, se recaudará un excedente de dinero. Este dinero extra es conocido como las reservas de activos que tiene el Seguro Social, y por ley debe invertirse este dinero en bonos de emisión especial. Imagínese por un momento que usted va a su banco local y compra un certificado de depósito, el cual devenga intereses por $1,000. Aunque le haya dado a su banco $1,000, no permitirá que este efectivo se quede en una bóveda y acumule polvo mientras ellos le pagan intereses sobre estos $1,000. ¿Qué es lo que va a hacer el banco? Pues bueno, el banco va a prestar su dinero y tratará de generar una tasa de rendimiento más alta de lo que le pagan intereses. Y aunque tú no puedas ver tus $1,000, el banco no te los ha robado. El certificado que tú obtuviste lo contabiliza en su totalidad y lo respalda el gobierno federal. Pues es lo mismo. Esto se aplica a los fondos fiduciarios y del seguro de incapacidad del Seguro Social. Aunque la ley exige que se inviertan en bonos gubernamentales de emisión especial, cada centavo se contabiliza en su totalidad, y estos bonos están respaldados por la confianza plena del gobierno de los Estados Unidos. Además, las reservas de activos de estos fondos fiduciarios son datos públicos, el cual la Administración del Seguro Social actualiza mensualmente. Tan solo a finales del mes de marzo, los dos fondos combinados tenían alrededor de unos $2.76 billones en reservas de activos invertidos en una variedad de bonos, en certificados de endeudamiento que arrojaban una tasa de interés en promedio del 2.4%. Si se pregunta por qué esta tasa es tan baja en comparación con los rendimientos actuales que tiene, por ejemplo, el Tesoro de los Estados Unidos, que es del 5%, es porque el programa está constantemente aumentando su actividad de compra de bonos y no los pone todos en una sola canasta. Hipotéticamente hablando, si el gobierno federal tuviera que reembolsar cada centavo de estos $2 billones que están contabilizados en su totalidad, le costaría a la Seguridad Social alrededor de $67,000 millones en ingresos anuales por intereses. En resumen, el programa en realidad agotaría sus reservas de activos aún más rápido, sin que el gobierno federal pagara intereses anuales por el programa. Una última cosa que agregar es que el gobierno federal nunca ha dejado de pagar intereses al Seguro Social. Por lo tanto, esta idea de que el Congreso le robó al Seguro Social es evidentemente falsa. Los cambios demográficos también han cavado un agujero de $22 billones para el Seguro Social. Sin embargo, pues no dije que el Congreso fue absuelto de este lío en el cual se encuentra el Seguro Social. Y es que una de las razones por las cuales el Seguro Social está en este hueco de $22 millones sin tener ni siquiera un remo es porque los legisladores en el Capitolio no pueden ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de poder solucionar estos problemas. Existen muchas propuestas, ni los demócratas ni los republicanos han estado dispuestos a encontrar puntos en común con su oposición. Y es que mientras más se prolongue este estancamiento en el Congreso, más costoso será para los trabajadores estadounidenses y potencialmente para los jubilados,
fortalecer el principal programa de jubilación en los Estados Unidos. Más allá de la inacción del Congreso, los cambios demográficos representan la causa fundamental de este creciente déficit de financiación que tiene el Seguro Social. Y es que algunos de los cambios demográficos del Seguro Social son bien conocidos por el público. Los ejemplos incluyen la jubilación en curso que tienen los baby boomers, el cual está reduciendo la relación de trabajador-beneficiario, así como un aumento de 13 años en la esperanza de vida desde que se envió por correo el primer beneficio para trabajadores jubilados en enero de 1940. Pero el problema mucho mayor para la seguridad social es lo que puede no ser tan evidente. Un ejemplo es el tema de la migración legal neta a los Estados Unidos, la cual ha disminuido cada año desde 1998 y se ha desplomado en un total de casi 58% desde su último pico. La seguridad social depende de un flujo constante de inmigrantes jóvenes a Estados Unidos, que pasarán décadas en la fuerza laboral, proporcionando ingresos en impuestos muy valiosos para la nómina. Si menos inmigrantes legales ingresan a Estados Unidos, eso solo afectará la relación de trabajador-beneficiario y reducirá las estimaciones futuras de ingresos por impuestos sobre la nómina. Otro problema es la tasa de natalidad históricamente baja que tenemos en los Estados Unidos. Si bien una disminución significa en los nacimientos, no es un problema en este momento. Lo que sí será es una generación en la que aún menos trabajadores reemplacen a los que se retiran de la fuerza laboral. Pues bueno, como he señalado en otras ocasiones, se trata de la desigualdad de ingresos que también está empeorando. Y es que en este mismo año, 2024, todos los ingresos del trabajo, sueldos, salarios, eso sí, no ingresos de inversiones, entre el 0,01 y los $168.600 estarán sujetos al impuesto sobre la nómina del 12.4%. Mientras tanto, los ingresos del trabajo superiores a esta cifra quedan totalmente exentos. Tenga en cuenta que los beneficios mensuales a la plena edad de jubilación también tienen un límite. En 1985, poco menos del 89% de todos los ingresos del trabajo estaban expuestos al impuesto sobre la nómina, y aproximadamente el 6,5% de los trabajadores alcanzaban lo que entonces era el nivel en el que cesaban los impuestos sobre la nómina. Pero en el año 2021, solo el 81,4% de los ingresos del trabajo estaban expuestos al impuesto sobre la nómina y un 6,2% de los trabajadores alcanzaban este límite superior. Más que nunca, los ingresos del trabajo están escapando de los impuestos sobre la nómina, pues no hay duda de que el Seguro Social tiene muchos problemas, pero un robo del Congreso simplemente no es real.